Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu, para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Muy buenos días a todos. Gracias por tu paciencia mientras estamos arreglando cosas de altura. Yo no soy hombre alto, pero aún necesitaba subirse un poquito más. El tema de esta mañana es la santidad de Dios. En Isaías capítulo 6, versículos 1 al 7. Vamos a orar antes de dar inicio en esta mañana. Padre amado, hemos podido cantar en esta mañana, tomando en cuenta tu santidad, tomando en cuenta otras características que son tuyas y de veras. Estamos totalmente convencidos que no hay otro Dios. Tú eres el único y tú te has dignado de buscarnos, de llamarnos, de permitirnos tener una relación contigo, de ser tus hijos. Abre nuestro entendimiento en esta mañana para poder sacar provecho de lo que dice tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra santo en hebreo significa retenido del uso ordinario o tratado con cuidado especial o perteneciente al santuario, puesto que hay lugares santos, pueblo santo, vestidos y comidas santos. Estas cosas no son santas en sí mismas, sino porque pertenecen a Dios. Podemos concluir que la palabra santo significa ser apartado del uso ordinario o común y dedicado para el uso de Dios. Cuando Dios estaba presente, era tierra santa, y Moisés tuvo que quitar sus sandalias. Éxodo capítulo 3. Cuando la gloria de Dios moraba en el lugar especial en el tabernáculo, se identificaba como el lugar santísimo. Israel llegó a ser un pueblo santo. Éxodo 19, versículo 5. Desafortunadamente, en su estado era santo, pero rara vez en su carácter y vida. Lamentablemente. Por eso, Dios puso la demanda moral a su pueblo. Sed santos, porque yo soy santo.
Lo dijo en el Antiguo Testamento, Pedro lo repitió en el Nuevo Testamento. A nivel humano, no es fácil comprender adecuadamente la santidad de Dios. A veces nuestro concepto de Dios deja por fuera ciertas características. Podemos pensar en su amor, pero dejando por fuera su justicia y el juicio contra el pecado. Podemos recordar que es el Todopoderoso para las vidas de los demás, pero en nuestras propias circunstancias no lo detectamos. Podemos reconocer que es el Dios soberano de todo el universo, pero no lo vemos como soberano en nuestras propias vidas. A veces evaluamos la idea del Dios Santo o el Santo de Israel cuando escuchamos la frase como una versión humana, como una persona buena, sin comprender este atributo en su plenitud y las implicaciones para nosotros. El pasaje de hoy nos guiará a profundizar más en quién es Dios y cómo debe ser nuestra relación con Él. Vamos a leer en Isaías 6, versículos 1 al 7. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, Isaías hablando: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Un poquito de trasfondo histórico antes de meternos de lleno en el pasaje. Este capítulo de Isaías es como el clímax de los capítulos 1 al 5 y el inicio de los que son 7 al 12. Isaías tuvo esta experiencia especial en el año en el cual murió el rey Usías. Eso fue 740 años antes de Cristo. Usías había reinado por 52 años en Judá, larguísimo. Su reino había sido largo y lleno de prosperidad. En ese momento la nación estaba experimentando tiempos complicados a nivel espiritual y también a nivel internacional, sus relaciones con otras naciones. Los primeros 5 capítulos del profeta narran muchos pecados diferentes presentes en el pueblo de Dios. Espiritualmente no estaban en buena relación con Dios. Asiria había comenzado su reino y Asiria era poderoso. Había comenzado en 745, 5 años antes de la muerte de Usías. Mostraba mucho poder y la nación de Judá estaba sin su rey competente y capaz de defender la nación de los enemigos. ¿Por qué era competente? Porque había confiado en Dios para defender la nación.
Dicen las Escrituras que Usías, también conocido como Azarías, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como su padre Amasías. Dice esto en 2 de Crónicas 26. Lamentablemente, no todo el mundo termina bien. El rey Usías se apartó de su buena conducta y se llenó de soberbia. 2 de Crónicas 26 narra su ruina. Decidió por su propia cuenta entrar en el templo para quemar incienso en el altar de incienso en el lugar santo. Cuando él entró, detrás de él entró el sacerdote Azarías y otros 80 sacerdotes valientes para confrontar al rey. Confrontaron al rey y el rey se llenó de ira contra los sacerdotes. Y Dios le azotó con lepra en su frente. Y tuvo que salir apresuradamente del templo. Tocó vivir en forma aislada el resto de su vida. Y su hijo Jotam reinó por 16 años e hizo lo recto ante Dios. Pero el pueblo continuaba corrompiéndose. A pesar de tener un rey que estaba obedeciendo a Dios, el pueblo no estaba viviendo para Dios. Podemos hacer la pregunta del motivo por el cual Isaías usó la muerte del rey Usías para fijar la fecha del capítulo. ¿Por qué era significativo hacerlo? La muerte de Usías sirvió como símbolo de la separación de Judá de su Dios. Muerte, separación. La rebeldía de Judá desagradó a Dios profundamente. Como la oscuridad de la muerte había acercado al rey Usías, de la misma manera la muerte se estaba acercando al pueblo. Santiago sigue. Las características reveladas de Dios sirven para orientar nuestra respuesta. No es solamente llenarnos de conocimiento académico, sino de entender cómo respondemos a Dios. La visión de Isaías en el templo celestial es lo que vemos aquí en estos versículos. El profeta vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Esto no es cualquier cosa. En Juan, el Evangelio 1:18, dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Sin embargo, Dios ha permitido de vez en cuando ver un aspecto de su persona. Además de este pasaje, Josué capítulo 5, el príncipe del ejército de Jehová se presentó para animarle antes de atacar a Jericó. La visión de Isaías era más bien una visión realmente del cielo que de Dios mismo, porque no detectaba todos los detalles de la persona de Dios, sino narra algunas cosas. Era evidente que era el Señor que estaba sentado sobre un trono alto y sublime, y características de lo que estaba allí. Las faldas del Señor llenaban el templo. Por encima de él había serafines, un rango de ángel. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros para no ver a Dios directamente. Con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Encontramos en Ezequiel querubines que tenían 4 alas. Los querubines estaban por debajo del trono y no podrían ver a Dios. No necesitaban tapar el rostro. Los serafines, por su cercanía a Dios, era necesario hacerlo.
Pero un contraste enorme entre el palacio de Usías con el duelo por la muerte del rey y el gozo del templo de Dios eterno y soberano. Un contraste que se nota. Esta visión tan exaltada y especial del trono de Dios era impactante. Impactó grandemente a Isaías. Y podemos entender este capítulo, los versículos siguientes, como el llamamiento de Isaías. No hay otro lugar ni preparación que pueda ser mejor que la adoración del Dios viviente para los que lo han de servir como su profeta. La importancia de lo que proclamaban los serafines: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La repetición hace énfasis. Cuando encontramos repetición, hay un énfasis. Cuando Jesucristo decía, de cierto te digo, está enfatizando la verdad de lo que va a decir. Aquí se está dando un énfasis en la santidad de Dios. Ningún otro atributo de Dios se ha repetido 3 veces. Encontramos lo mismo en Apocalipsis, hablando de Dios. Santo, santo, santo. Destaca la importancia de esta cualidad. Los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz que clamaba. La casa se llenó de humo. Exactamente qué significa no sabemos. Más tarde en Apocalipsis habla de las oraciones de los santos. Aquí no se dice. El impacto de la totalidad de lo que vio Isaías era muy significativo. Dios es otro. Santo significa que es muy diferente que nosotros y lo que conocemos. Alejado totalmente del pecado, trascendente en todo su ser, diferente a nosotros, totalmente puro en el sentido moral. No hay tinieblas en él, no hay pecado en él. Debemos meditar en lo que estaba sucediendo en el templo celestial. Los serafines estaban adorando al Rey del universo, citando su atributo de santidad. Debemos recordar este punto. No es algo de menor importancia. Pero la reacción de Isaías, el profeta, reconoce su propia inmundicia. Proclama, ¡ay de mí! Es un oráculo de maldición sobre su propia vida. Se menciona la expresión ay en muchas ocasiones en el capítulo anterior, Isaías capítulo 5. Solamente vamos a escuchar, no vamos a preocuparnos por algunas palabras que pueden ser un poquito más difíciles de entender. En 5:8 dice, ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? 5:11, ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, 24 horas al día, hasta que el vino los enciende. 5:18, ay de los que traen la iniquidad con cuerda de vanidad y el pecado como con cuyundas de carreta. 5:20, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, todo confundido.
5:21, ay de los sabios en sus propios ojos, de los que son prudentes delante de sí mismos. 5:22, ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. El profeta proclamó estas cosas y ahora mismo está proclamando, ay de mí, al verse con la santidad de Dios. Ya no es ay de los que están practicando diferentes cosas, ay de mí. Soy muerto por haber visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Reconoce que es hombre inmundo de labios y vive entre un pueblo inmundo de labios. Ser inmundo representa la ausencia de Dios en su vida. Implica la presencia en su vida de lo que era contrario a la voluntad y carácter de Dios. El profeta reconoce que su carácter y el carácter de su pueblo no es semejante al carácter de Dios. Son pecaminosos en forma terrible. Sus labios son inmundos porque no alaban a Dios como los serafines. Los labios son inmundos porque representan lo que hay en el corazón y la voluntad de la persona. Estos labios también incluyen las actitudes y las acciones. Esta visión sucedió en el año en el cual murió Usías, uno que había sido muy bueno para Judá hasta los últimos años de su vida cuando se apartó. Al morir el rey terrenal, el verdadero rey puede ser visto con mucho mayor claridad. Jehová, el rey, diferente que el rey terrenal, el rey supremo sobre su pueblo y sobre todo el mundo. Dios es el soberano sobre toda la creación. El futuro pertenece al rey eterno y totalmente capaz. El rey que es santo, santo, santo. Isaías reconoció su propia culpabilidad y no podía esconderse en ningún lado. ¿Dónde? Cuando vio y escuchó sobre la santidad de Dios, sabía que no hubo nada que podría hacer. El juicio de Dios soberano venía para él. Su concepto, no hay otra posibilidad. Ay de mí, ya terminó mi vida. No hubo otro remedio. Podemos imaginar que estaba temblando ante la presencia de Dios en ese momento. Pero Dios limpia al pecador por su gracia. Isaías no pidió misericordia ni nada. Pensaba que su caso era sin esperanza. ¿Qué puede decir ante Dios? Dios toma la iniciativa para ayudar al profeta. Envía uno de los serafines con un carbón encendido con sus tenazas. Fue tomado el altar en el templo celestial. Este altar era el lugar donde Dios efectuó una expiación y la propiciación para poder perdonar al profeta. Produjo reconciliación con el Dios Santo. Dios toma la iniciativa, Dios hizo la provisión. Y el serafín pronunció las palabras: he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. La iniciativa de Dios, pero esa tenaza tomada del altar, representando la necesidad de sacrificio, sustituto. El hombre no hizo nada para obtener el perdón de sus pecados. Isaías no tenía manera de hacer nada. No era capaz de hacerlo. Dios tomó toda la iniciativa y proveyó para su perdón.
y después le comisionó para ser su profeta. Reflexiones sobre este pasaje y algunas implicaciones para nosotros. Primeramente, la santidad de Dios va mucho más allá de lo que normalmente pensamos y hablamos de su carácter. Es distinto al hombre, totalmente puro, muy distinto a nosotros. A veces nos comparamos con otra persona, un compañero de trabajo, de estudio. Bueno, yo ando mejor que él, pero no mejor que Dios. Hay que compararnos con Dios. Nosotros no somos santos por naturaleza, sino al contrario, somos pecadores. Y no hay nada que podemos hacer para salvarnos ni recibir perdón por nuestros pecados. Nuestras buenas obras no borran el pecado, el concepto tan difundido en todo el mundo. Pero vemos la importancia y la grandeza de la gracia de Dios en la vida de Isaías y en la vida nuestra para los que han entendido el lugar, la importancia de la muerte de Jesucristo como nuestro sustituto. Sin la iniciativa de Dios, sin la iniciativa de su gracia para obrar en nuestras vidas, no puede haber esperanza. Lo que sucede en este pasaje es un tipo de la obra de Jesucristo por los pecados de la humanidad. Voluntariamente, Jesucristo dio su vida en la cruz para tomar el juicio que nuestros pecados merecían. Murió como nuestro sustituto para poder ser la propiciación por nuestros pecados. El propiciatorio, el lugar en el arca del pacto, la parte superior del arca del pacto, en el lugar santísimo. Entonces se rociaba con sangre de un animal en el Antiguo Testamento, pero identifica a Jesucristo como la propiciación, el sacrificio, el que derramó su sangre como sustituto nuestro. Por su muerte satisfizo la ira santa de Dios contra nuestros pecados. Sirvió para perdonar nuestros pecados. El pasaje no trata lo siguiente, pero lo es importante manifestarlo. Lo que hizo Jesucristo no produjo una salvación universal. Dios espera una respuesta personal de cada persona. La provisión está, pero las personas necesitan entender la respuesta. La respuesta es el arrepentimiento del rumbo de nuestra vida hacia nuestros propios deseos y planes y no tomar en cuenta a Dios en todo. Al darnos cuenta de nuestro rumbo equivocado, decidimos poner toda nuestra confianza exclusivamente en la persona de Jesucristo y lo que Cristo hizo en la cruz como suficiente para darnos salvación de la condenación, el perdón de pecados y la vida eterna. Si alguien está presente que visita ocasionalmente y quiere saber más, puede hablar más con la persona que le invitó, si necesita más claridad sobre esta provisión de Dios. Pero pensemos en algunas aplicaciones para nosotros. Declaraciones, encuentro en el pasaje, declaraciones de verdad acerca de Dios y su carácter. Se destacan estas características. La característica revelada más claramente era la santidad de Dios. También enfatizó la gloria de Dios y su poder como Jehová de los ejércitos. Pero también, y no lo apunté ahí, el Rey soberano, más adelante lo menciona, que sus ojos habían visto al Rey. Enfatizamos esto porque es lo que esta porción enfatiza. Pero ¿cuál es la situación alrededor de nosotros en el mundo de hoy?
¿Cuál es la perspectiva del mundo en general referente a Dios? El mundo en general, ignorarlo, vivir como si no existiera. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, ciertas características de Dios por la creación, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cuál es la perspectiva de muchos cristianos referente a Dios? Vivir vidas morales, disfrutar de música cristiana, leer la Biblia algo, todo esto sin pensar con profundidad acerca de quién es Dios. Es practicar una religión y no tanto esta relación personal y colectiva con Dios. ¿Tenemos conciencia de nuestra pecaminosidad? ¿Tenemos sensibilidad acerca de nuestras actitudes y palabras que reflejan el apego a la carne y no tanta conciencia de la grandeza y santidad de Dios? ¿Nos consideramos santos si no cometemos actos pecaminosos de la categoría grande? ¿Cuáles son las maneras positivas que manifestamos nuestra conciencia de la santidad de Dios? ¿Cómo respondemos a este Dios santo, este Dios Rey eterno? Nuestra respuesta: reconocer la santidad de Dios implica que su naturaleza nos da un patrón para vivir. Pensar y hablar que es muy diferente y separado de la manera de vivir del mundo. Dios nos llama a vivir una vida que toma en cuenta el carácter de Dios como la base para todo lo que hacemos y hablamos. Ser santo. Nuestra perspectiva de Dios no debe permitirnos trivializar a Dios o considerarlo como muy ordinario. Es el Dios santo, creador del universo, el todopoderoso, el Dios justo, el soberano. Y eso es por nombrar unas pocas características. Llegar delante de Él en oración requiere una reverencia profunda. Adorarlo implica no tratarlo como un amigo humano igual a nosotros, sino con un respeto profundo y reconocimiento que necesitamos someternos a Él. Él es inmensamente superior a nosotros. Podemos tener confianza con Él sin perder nuestra capacidad de maravillarnos de quién es para nosotros. Vale la pena reflexionar seriamente delante de Dios acerca de nuestros pecados en diferentes momentos, usando porciones de la Escritura. Un solo ejemplo, Marcos 7, palabras de Jesucristo, 20 al 23. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Otras listas, las obras de la carne de Gálatas 5, 1 Corintios capítulo 6, versículos 10 al 12, hablan del problema y hablan del cambio que Dios produce en el hombre. Hay otros lugares, Romanos 1, habla una lista larguísima en el primer capítulo. Respuesta nuestra: arrepentirnos y confesar delante de Dios los pecados que encontramos en nuestros corazones.
No hay otra respuesta. Cuando comenzamos a ver la grandeza, la pureza de la santidad de Dios. En nuestra adoración a Dios a nivel personal y a nivel congregacional, ¿estamos conscientes de quién es Dios genuinamente? ¿Reconocemos que estamos dirigiéndonos al Dios santo, soberano, majestuoso? El hecho que Dios no es visible en este auditorio, no es visible para nuestros ojos, no quiere decir que su presencia no es real. ¿Preparamos nuestros corazones antes de la celebración dominical? ¿Tomamos unos minutos de meditar en quién es Él? De confesar pecados si encontramos, de poder decidir enfocarnos en Él, poder cantar de nuestro corazón, concentrándonos. Llegamos a tiempo para participar en todo el tiempo de adoración, mostrando que valoramos participar con otros en alabar y adorar a Dios como comunidad. ¿O tenemos el pensamiento que lo único que es importante es escuchar la enseñanza de la palabra de Dios? Toca evaluar nuestras perspectivas y prácticas para glorificar a Dios completamente. Pienso que cuando hay una práctica de llegar tarde a la celebración, estamos desconociendo que el domingo es el día del Señor. Estamos desconociendo el privilegio que tenemos como congregación de poder unirnos en la búsqueda de Dios. Los que dirigen la alabanza comienzan con un enfoque en quién es Dios de una porción de la palabra, para guiarnos a entrar en la presencia de Dios. Dediquen tiempo. Y junto a los que están participando en el ministerio de la alabanza ese domingo, tienen que enfocarse anteriormente en la semana. Tienen que ensayar, porque su propósito es guiarnos a la presencia de Dios. Si llegamos en la mitad del tiempo, hemos perdido el enfoque, el hilo, hemos desaprovechado y los movimientos distraen a los demás que quieren concentrarse. Hay que hacer un esfuerzo significativo cuando hay mucho movimiento alrededor para permanecer con el enfoque de corazón, con quién es Dios. Voy a orar corto, después vamos a tener un canto a capela para guiarnos a adorar a nuestro Dios para terminar. Primeramente oro. Dios Santo, Padre nuestro, te damos las gracias por tu bondad, por tu benignidad, por tu gracia, de buscarnos a nosotros, de llamarnos a poder conocer a Jesucristo. Pero reconocemos que somos semejantes a Isaías, ay de nosotros, porque llegamos ante tu presencia a nivel personal, a nivel colectivo, y no siempre estamos preparados delante de ti. Sigue obrando en nuestro corazón, Padre, no solamente el día de hoy, sino recordándonos, permitiéndonos volver a meditar en esta porción para entender lo que descubrió Isaías de su propio corazón, de sus propios labios, pero lo que encontró también
de tu gracia, de tu perdón, de tu provisión para Él. Abre nuestro entendimiento, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a pedir que se pongan de pie. Darlene, por favor, adelante. Vamos a cantar un canto, Agnus Dei, Cordero de Dios. Puede ser conocido por muchos, pero hay unas variaciones en diferentes formas de cantarlo. Nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya. Aleluya. Nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya. Santo. Eres tú, Dios, poderoso Rey, digno eres tú, Cordero de Dios, tú eres santo, santo, eres tú, Dios, poderoso Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Nuestro Dios poderoso es Rey. Nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya. Santo, santo, eres tú, Dios, poderoso Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios, tú eres santo, santo, eres tú, Dios, poderoso Rey, digno eres tú, Cordero de Dios. Gracias, Darlene. Que Dios les bendiga. Te ayudo a bajar si deseas. Señor mi Dios, al contemplar